le he extendido la invitación el día de hoy a la exparlamentaria, expresidente del Congreso de la República, Luz Salgado. Es importante conocer qué lectura hacen los que han tenido una experiencia nutrida en política, ¿no? Y qué expectativas tienen. Es decir, yo estoy viendo quiero ir paso a paso con el tema bicameral. Quiero cotejar con el sistema actual y saber qué implicancias puede tener, qué se puede esperar en vez de todos perder la calma y apresurarnos a juicios que la experiencia empírica debe indicarnos. Todo eso y más quiero preguntarle a Luz Salgado, que ya está con nosotros. Luz, bienvenida. Muchas gracias, Diego. Encantada de estar en tu programa. Qué bueno tenerte. Sí, porque ya no salgo. He hecho una diferencia contigo. Sí, no te está provocando mucho oír hablar, ¿no? No. ¿Estás alejada de la política? Relativamente, porque uno no puede alejarse de la política del todo, ¿no? Participo más en los twitters, por ahí me desfogo un poco, pero no contesto tampoco los agravios. Sí. Escribo lo que quiero escribir. Y te vas. Y me voy. Claro. Eso es lo que decía Agustín Laje que había que hacer, que no había que dejar de usar, pero que no puedes enganchar con todo porque si no va en detrimento de la salud, ¿no? Pero es verdad, tú que has tenido tanta experiencia en política, ¿es verdad que se vuelve como una droga, que ahí no puedes dejarla, la política? Para algunos sí, pero yo creo que depende de la madurez que tú tengas y eso se adquiere con la experiencia, con la edad también. Y tú dices hasta qué punto participas y cómo, ¿no? Por ejemplo, yo ya no me animaría a participar y me han invitado y tengo que agradecer ni al Senado ni a diputados. Además que yo he sido una firme defensora de la unicameralidad y me parecería que estoy traicionando mis propias ideas. Esa era una de las preguntas que tenía. Bueno, ya la respondiste, ¿no? Pero, es decir, ¿te dijo Keiko que postularás? A través de Miki Torres me preguntaron y yo ya le había anticipado a Keiko desde el año pasado que yo ya había dejado porque he sido 6 veces reelecta. Creo que eso tengo que agradecerle a todos los que confiaron en mí y no los defraudé. Entonces creo que debo dejar pase también a otras gentes, ¿no? Mi espacio va a servir para que puedan entrar por lo menos 2 más y eso me alegra. Sí. Entonces, bueno, descartado diputados y senadores. El Senado. Esto es uno de los temas que yo comentaba ahora en mi editorial. Creo que hay gente que no lo termina de entender. Hay parlamentarios que no terminan de entender. Lo están normando, tengo entendido. ¿Qué expectativas tienes tú con el sistema bicameral? Mira, yo ruego por el país que ojalá que encuentren el camino y puedan lograr el objetivo que se han trazado, es decir, que se piensen mejor las leyes, que haya una cámara reflexiva. Pero entonces yo digo, ¿la otra cámara es irreflexiva? Esa es la pregunta que siempre me hice cuando defendía la unicameralidad, porque muchas veces quisieron modificar casualmente para llevarnos a la bicameralidad. ¿Será porque yo vi el trabajo que hicimos desde el 93, con la Constitución del 93, en un momento muy crítico para el país, en un momento en que tú no podías dilatar decisiones y políticas públicas urgentes que eran necesarias para una población en extrema pobreza, para una población con una violencia terrorista? Entonces, oye, tenías que actuar, porque si no el Congreso era diputados y senadores en las cuales se pasaban peleando meses tras meses, años tras años las leyes y no salían. Yo espero y creo que están haciendo así el reglamento. No me he metido a estudiar el nuevo reglamento, de que las leyes puedan salir a tiempo, no se dilaten, que sean bien pensadas, y para esto lo que se necesita es que se elijan personas mucho más conscientes, ¿no? Pero esa es una de las críticas que se le hace justamente al sistema unicameral, que respondía a un momento histórico en donde necesitábamos celeridad, pero que luego la calidad de leyes era un poco frágil. ¿A eso qué respondes? Que sí cometimos un error, y digo cometimos porque nosotros también exoneramos la segunda votación, que nunca se debió hacer. La segunda votación, con eso solucionabas tú
el evitar dos cámaras, porque ¿En dos estabas legislaturas distintas? en una, perdón. ¿En legislaturas distintas o en la misma? Segunda votación. No, en la misma legislatura inclusive, No. pero tú no votabas inmediatamente la norma, si es que te quedaban algunas dudas, y procedías a hacer una recapitulación y un estudio mejor y escuchar sugerencias y hacer las audiencias públicas que muchas veces hemos hecho nosotros antes de emitir una norma. Y entonces depurabas lo que estaba mal. Pero eso por la rapidez, porque algunos se desesperaban por sacar el proyecto, se empezó a exonerar la segunda votación y nos llevó a errores. Y digo nos llevó, inclusive en el periodo que nosotros, mira cuántos años que no somos gobierno, ¿no? Desde el año 2000. Pero ese error se siguió cometiendo con todos los presidentes que pasaron y con todos los congresos que pasaron. ¿Y qué riesgos identificas que podrían suscitarse de ahora tener una cámara baja y una cámara alta? Ojalá que no ingresen en conflictos y competencias inútiles, ¿no? Porque lamentablemente el ser humano está lleno de egos también. Uh-huh. Y hay veces por protagonismos y personalismos llegas a hacer conflictos que no vienen al caso. Pero yo creo que con todo lo que hemos pasado y estamos pasando, Diego, porque veo con tristeza cómo ha evolucionado estos tiempos de inestabilidad política y por lo tanto de incertidumbre en nuestra población. Hay mucha desesperanza, mucha desconfianza en las instituciones. Uh-huh. Entonces, que el trabajo que va a tener este nuevo gobierno, este nuevo parlamento, va a ser muy duro. Sí. Y en la propia elección va a ser dura. Y yo por eso digo, voy a admirar a aquellos que se lanzan con verdadera vocación y no por un afán protagónico, porque el Perú les va a exigir más. Y estamos llegando a un punto en que no se van a soportar estas cosas que acaban de ocurrir con esta señora, lamentablemente, que ha denigrado más el Congreso. A Dina Boluarte, o sea, tú... No, bueno, aparte de Dina, que yo a Dina le reconozco algo, déjame ver. La señora Lucinda, creo que lo último, yo Lucinda con Vázquez. Los nombres de sí, los nuevos casi sí, como no los conozco, por eso Lucinda Vázquez. Sí, Lucinda Vázquez, ¿no? Lucinda que Vázquez. Pertenece al bloque magisterial. Porque yo me acuerdo que cuando los fujimoristas cometíamos algún error, decían la bancada fujimorista. Ahora esta señora ha cometido tamaña atrocidad, esa imagen tan horrible que se ha visto en diferentes partes del mundo. Indignante. ¿No? Indignante. ¿Quién ha sacado el comunicado? Ella, ¿qué dice? Dice que es una vendetta de ex asesores. Que... No, pero ella lo hizo, sí, o no claro. Lo hizo. Sí, no, por supuesto. ¿A dónde pertenece? ¿Quién le eligió? Los maestros deben estar avergonzados de que una mujer así los represente. Sí. Ahora, te corté, pero sí me interesa saber qué le reconoces a Dina Boluarte. Haber respetado la institucionalidad. Mira, ve, con todos los problemas, porque nosotros no elegimos a Dina Boluarte, ni a Castillo. Y aquellos que la eligieron fueron los primeros que le clavaron el puñal. Pero si ella, que no debió estar sola en la vicepresidencia y que también ese fue un tremendo pecado de Soto Ballenas, creo que era del jurado, ¿no? Que debió Salas Arenas, ya no me acuerdo, era el tipo que ya no está, menos mal. No debió permitir la inscripción de la lista con un solo vicepresidente. Se reclamó, se le dijo y no hizo caso. Y dejó a Dina, era lo que quedaba. Bueno, pues la Constitución dice, y si tú respetas la institucionalidad, que si se va el presidente, queda el vicepresidente. Y todos sabían que era ella la que tocaba. Uh-huh. Ahora que desperdició una gran oportunidad de hacer un trabajo fabuloso como primera mujer presidenta y se dedicó a la banalidad, ¿no? Yo creo que lógicamente le quedó muy grande el puesto y cometió muchísimos errores, además que de repente delitos, pero respetó la institucionalidad, no se dejó guiar por esas absurdas ideas que ella misma profesaba dentro de la izquierda recalcitrante, porque con Castillo era la izquierda recalcitrante, inclusive ligada a Sendero Luminoso, y ahora lo estamos viendo. Entonces,
no se dejó Rosa guiar María por Palacios eso. dice que no estaba demostrado eso. ¿Que no está demostrado qué? Los vínculos de Castillo con el terrorismo dice que no estaban demostrados. Lo ha dicho ahorita, hasta hace Bueno, 2 o 3 semanas. y tampoco de este señor que acaban de calificar de terrorista. Que lo han sentenciado. ¿Lo han Y si sentenciado? nosotros dimos a conocer las pruebas. Claro, sí, sí. Sí, Aquí hace un año. tú tuviste, Eso claro. cambió el curso de su juicio. Y no es que estemos diciendo que nosotros, pero nosotros lo dimos a Pero es conocer. que si nosotros le venimos denunciando que se han infiltrado en todas las instituciones, y lógico que se han infiltrado en el Congreso, Sí. se han infiltrado en las universidades, que no vengan a decir que no. Y yo escuché de propia boca de un rector de la Universidad de San Marcos, hasta donde yo fui congresista, que él tenía temor porque en San Marcos estaban infiltrados miembros de Sendero Luminoso. Ujú. Y él no descartaba que en la Cantuta. Y nos los dijo en una sesión secreta, que ya ahorita ya pasó el tiempo y puedo decirlo. Ahora, quiero aprovechar para preguntarte unas cosas desde una óptica no tan coyunturales, sino también un análisis histórico, ¿no? Porque tú has trabajado con el presidente Fujimori y también has alternado con Keiko. ¿Qué diferencias haces entre los dos? Nos tocó una época muy dura con el presidente Fujimori, una etapa en la que tuvimos que lidiar con un país destrozado, que ya lo sabes, que no, aunque deberíamos repetirlo porque los jóvenes no se acuerdan y en las escuelas no les han enseñado porque los libros los han cambiado y han tergiversado la historia, pero era un país inviable, que ya se pensaba en repartir inclusive a nivel de Latinoamérica y Sí. que no Eso tenía... Eso no es broma. No es broma, Claro, eso es verdad. fáctico. No había presencia de Estado, y cuando yo les digo no había presencia de Estado, quisiera que se ubiquen en una provincia, en un departamento donde no hay policía, no hay juez, no hay hospital, no hay escuela, porque todo eso huyó por el terror. Entonces tú tenías a una población desprotegida. ¿Y qué hacía esa población? Que inclusive era atacada o sufría los embates de las peleas que habían, de las continuas matanzas que habían por parte de Sendero Luminoso, el MRTA. Esa población huía. ¿Y dónde se iba? Al centro de Huancayo, al centro de Ayacucho, al centro de Huánuco, Lima generosa, abrazó a todos porque huían buscando solución a su vida. ¿Y quién ha hecho el cálculo de todo lo que se perdió de familias que vivían y se autosostenían con su agricultura, con su ganadería, con la siembra, con la venta? Es decir, hacendados que les llamaban, pero eran micros hacendados que sacaban a sus hijos a relucir sin que le costase al Estado. Nadie ha hecho esa evaluación. Bueno, pues en ese tema entramos nosotros, con un país totalmente destrozado, y Fujimori supo tomar decisiones valientes, aún a costa de lo que le costó, y enmendar la plana, corregir el rumbo de un país que estaba a la deriva. Eso se va a reconocer mejor cuando sigan pasando los años, aunque ahora han empezado a reconocerlo. En la muerte de él nomás se vio cuánta gente agradecida había, ¿no? Porque pudieron volver a sus tierras de origen, pudieron tener una escuela para sus hijos, pudieron tener algo que comer sin el temor de que lo fueran a dinamitar o mandarles un bombazo. ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué omitimos? Muchas cosas hicimos y hubieron problemas, lógicamente, de corrupción también. Y ese es el gobierno que más ha sido juzgado, porque no solamente han juzgado a militares, a policías, a civiles, ministros, congresistas, de todo nos juzgaron y nos metieron a todos en un solo saco cuando eran 1, 3 o 4 que estaban por allí. Pero en fin, muchos errores y el gran error de no formar partido. Porque yo me acuerdo que el presidente Fujimori decía, yo no quiero carnets, yo no quiero que digan que solamente son de Cambio 90 o Nueva Mayoría. Yo quiero que todos se sientan que yo soy su presidente. Y no quiero, por tanto, que hagan diferencias de partido. Porque veníamos de la carnetización del APRA, ¿no? De los cogollos de izquierdas, ¿no? Identificados con la hoz, el martillo y otras cosas más. Pero entonces, cuando vino el tiempo difícil, no teníamos estructura para podernos defender. ¿En el 2000?
En el 2000. Y entonces el tema fue que nos tocó luchar y sufrir a mucha gente que no teníamos nada que ver con la corrupción y sufrir el hecho de que nuestro líder también había tenido que huir en busca de que su vida no corra peligro y reformar todo eso, recoger todo ese bagaje del partido fujimorista. Tuve la suerte de estar entre las pocas que salvamos en el 2001 y luego dimos pase para que Keiko tomara esa posta tan difícil, porque el padre también la encarga. Y ella descubre su vena política y la veo crecer porque en sus propios discursos yo me daba cuenta cómo empezó y cómo está ahora. Y para haber tenido a su mando diferentes congresos, porque ella no ha sido gobierno, pero ha sido y es la lideresa de Fuerza Popular, al formar el partido tuvo que lidiar con congresistas que veníamos de diferentes posiciones, diferentes lugares, diferentes estratos, y tener y conservar ese liderazgo. Hoy es uno de los partidos más sólidos, que inclusive se da el lujo de tener una escuela que va formando jóvenes para el futuro, que yo no sé si seguirán en la línea de fujimorismo o no, pero ya son jóvenes formados en política. La Escuela Naranja. La Escuela Naranja. Sí, digamos, los logros del primer quinquenio, yo creo que eso es una verdad objetiva, histórica, irrefutable, ¿no? Hay muchas personas que fueron parte de ese gobierno que yo he entrevistado, cuando se va y renuncia, hay gente que no ha olvidado eso, es muy difícil perdonar ese acto de Fujimori. Pasando un poquito más a Keiko, aquí estamos a puertas de una campaña comenzada de algún modo. Hay gente que está poniéndose un poco nerviosa diciendo que Keiko no ha entendido el mensaje de que la mayoría de peruanos no la quieren como presidente. ¿Tú consideras que ella debería postular? Sí. ¿Pero por el principio de legalidad o por lo que muchos dicen que es un capricho partidario, de que ella tiene derecho y el que no le gusta que no vote por ella? ¿No crees que al Perú le es problemático? Yo sé que ella ha intentado establecer, no estoy muy ligada ahora, como comprenderás, y creo que te lo manifesté, no estoy en el cogollo ahora, no tengo cargo dirigencial, me entero por las cosas en lo que voy conversando, pero sé que ha intentado buscar alianzas, que ha estado conversando con diferentes líderes, pero no creo que ninguno ha depuesto su legítimo derecho también de querer participar. Y yo no sé, ahorita no sé si ella ya se haya decidido, pero para mí es la candidata natural. ¿Y por qué es importante, Diego, que Keiko postule? Y creo que ella lo entiende así como una gran responsabilidad. Fuerza Popular y el fujimorismo hemos sido la gran pared de contención para que el país no se nos vaya a una izquierda recalcitrante ni a un populismo recalcitrante, y pueda preservar una constitución que, a Dios gracias, es la que está manteniendo también el tema económico, con la independencia del Banco Central de Reserva y el buen manejo de nuestro presidente del BCR. Dios lo conserve y en todo caso también pueda estar ya instruyendo a quienes lo puedan suceder. Pero en la actualidad es el país que, con todos los problemas políticos que tenemos, con toda la violencia, con toda la inestabilidad, sigue manteniendo una economía que, si bien debería ser mucho mejor porque nos permitiría tener recursos para poder terminar obras de infraestructura, de llegar con equidad para todos los peruanos, mejores centros de salud, medicinas, mejores escuelas. Sin embargo, estamos desperdiciando por otro lado, pero podríamos estar peor con todo lo que ocurre, con tanto presidente que ha cambiado, con tantos ministros que no toman decisiones políticas porque no les da el tiempo y los funcionarios les tiembla la mano de asumir alguna responsabilidad. Eso es verdad, también hay que reconocer lo que se podría estar peor, ¿no? No estamos donde queremos estar. Esta crisis ha comenzado en el 2016, este nivel de crisis política, jugar la carta de la vacancia cuando se me antoja y todo eso. Desde el 2016 ahora,
¿qué responsabilidad le reconoces a Fuerza Popular? ¿Y por qué nosotros nomás tenemos que tener la responsabilidad? No, hazme un análisis, pero como tú perteneces a esta anda política, quiero saber qué mea culpa hacen. Yo te puedo decir algo, antes de hacer mea culpa, porque siempre nos piden hacer mea culpa, pedirnos perdón, arrodillarnos. No. Ya se acabó ese tiempo. Hemos pagado bastante, hemos sufrido bastante, y muchas familias hemos seguido sufriendo. En el 2016 me toca a mí ser presidenta del Congreso de la República. Tengo ese alto honor y que yo agradezco. Era mi 6ª vez reelecta. No todos los periodos cumplí 5 años, por si acaso, porque algunos que me los multiplican y no es así. Algunos estuvimos solamente 16 días, como el 2001, en la época más aciaga, cuando Toledo y Elian Carp decían, no vote por las fujimoristas. Acabamos de pasar lo de Fujimori, Montesinos y todo lo demás. Era la peor etapa y sin embargo, 3 mujeres salimos electas y nos dejaron solamente 16 días. Nos sacaron por una inhabilitación injusta porque la inhabilitación sin delito no estaba aprobada, pero nos sacaron. En fin, entonces por eso te digo, 6 veces reelecta presidente del Congreso. En el 2001 se fue en el Congreso extraordinario. El Congreso que dio pase para Toledo. 2001, acuérdate. No el de Paniagua que ya. No, okay. No. Yo le impuse la banda a Paniagua después de que nosotros mismos renunciamos, que por cierto, muchos de mi partido hasta ahora me reclaman. ¿Por qué renunciamos? ¿No? Tuvimos que hacerlo por vergüenza ajena, por lo que había ocurrido y no nos habíamos dado cuenta. Mucha gente honrada, honesta, que estábamos trabajando. Y eso no se ha evaluado tampoco. Cuando un Congreso renuncia en el año 2000 para dar pase a las elecciones con Paniagua y luego sale Toledo. Ese es un Congreso que renuncia. La única vez en la historia. ¿Por qué? Y nosotros éramos mayoría. Porque nosotros decidimos que había una responsabilidad política y lo hicimos. Tienes razón que eso no se ha estudiado. No se menciona. No se menciona. ¿Por qué qué? Porque ahí nosotros podemos decir, como lo digo yo, y menos mal todavía vivo y digo, estoy contando mi historia en un libro. Pero eso... Bueno, a raíz de eso no me quiero desviar porque tú me has hecho una pregunta. 2016 yo soy presidenta, con toda la experiencia que traía. Claro, PPK. Con PPK tuvimos las mejores conversaciones en los primeros meses. Le dimos a Zabala la mayor alta aprobación para su plan de gobierno, su primer ministro. Éramos los 73, ¿no? Sí. Pero ahí él anuncia que nos va a quitar congresistas, ¿no? Y empieza a hacerlo. Llegó a quitarnos, creo que llegamos a ser 50 y tantos luego. Entonces, le dimos presupuesto, te lo digo con pruebas y actas del Congreso de la República. Y delegación de facultades también. Le dimos delegación de facultades. Delegación de facultades para la población que todavía no le entiende bien, es decir, oye, Congreso, tú que haces leyes, no las hagas de este tema, nosotros el Ejecutivo la vamos a hacer. Toma, Ejecutivo, haz las leyes que necesitas para gobernar tu primer año, PPK, para que hagas tú lo que necesita el país. Toma, tú gobierna, da las leyes. Eso le dimos en los primeros meses, en mi gestión. Le dimos presupuesto, le dimos el presupuesto de emergencia. Acuérdate que teníamos el fenómeno del niño. Chile se había demorado 5 días en otorgarle su parlamento el presupuesto al presidente. Nosotros nos demoramos menos de 24 horas porque nos quedamos trabajando toda la noche ese congreso, discutiendo diferentes temas para decirle aquí están los dineros para la reconstrucción nacional. Porque la emergencia, el país estaba primero. Entonces le das leyes, le das presupuesto, le das la emergencia, le dices que quieres trabajar. ¿Cuántas veces yo me reuní con Zabala? Y le decía, ¿qué leyes necesitas? Busca la relación de leyes que salen con aprobación con nuestros votos. Pero luego, en el interín, no, mucho se está viendo con el fujimorismo y entonces empiezan los caviares a meterse porque quieren puestos como siempre en todos los gobiernos y entonces no te metas con los fujimoristas apestan, pues no, como hasta ahora que ni nos conocen, pero el fujimorismo apesta. Toda la corrupción que ha habido con Castillo, con Toledo, no les interesa con Ollanta, la plata que se han llevado, las pruebas que hay con PPK, en fin, Castillo,
y compañía, no, pero el fujimorismo fue lo peor. Entonces, empieza PPK a distanciarse a adrede y a tener más compatibilidad con la izquierda. Pero paralelamente llega información al Congreso de los temas de Odebrecht. Y ahí yo le reconozco a Rosita Bartra y al grupo que trabajó, empezaron a encontrar las pruebas contra PPK, contra Vizcarra, contra todos los que se habían enriquecido, contra la gente del grupo de Graña y Montero, todos ellos estaban metidos y hasta ahora están. Claro, y entonces, ¿qué le dice Jenny Vilcatoma? ¿No? Dice, cuando era fiscal, un ministro me llamó y me dijo, Odebrecht pone y saca presidentes. Y es verdad, empezaron a dar las pruebas de PPK. Y las tuvo Rosa. La Comisión Bartra sí, claro. Además, hay audiencias que hemos hasta el día de hoy revisado y dado a conocer. Fue el año que reventó. Entonces ya éramos totalmente incómodos. ¿Por qué? Por fiscalizar a Odebrecht. Ahí empezaron los problemas. Y entonces tú encuentras todo lo que lamentablemente, yo lo siento por el señor PPK, que tiene muchos años de edad, compartí con él varias cosas, o sea, estuvimos en lo de Grau, estuvimos en varias actividades juntos y es muy simpático, muy buenas relaciones, pero cuando le empiezas a encontrar cosas, pues tú dices, oye, esto no se puede pasar por alto, esto es una cosa de corrupción mayor y ya nos convertimos en enemigos, pues, ¿no? Pero ese es 2016-2018, por último. 17-18. 2018. El Congreso de los 73 se instauró la narrativa de obstruccionistas, etcétera, que hay gente que le ha aceptado y hay gente que no. Yo no voy tanto por ahí, yo digo en general, en sucesivos gobiernos también, Vizcarra, Sagástica. ¿No te parece que el fujimorismo ha tenido un rol, un mea culpa que hacer? No solamente ahí, en esos 2 años. Tal vez, digo yo, cuando fuimos ni bien los 73, no debimos dar facultades y debimos tomar nosotros el toro por las astas. También nos los hubieran criticado. También claro, nos los hubieran criticado. Es otra, ¿no? Claro. Sin importar lo que hubiéramos hecho, claro. Hubieran dicho que no. Igual al fujimorismo, que haga o no haga, igual lo han criticado. ¿Qué ha hecho el fujimorismo? Defender el sistema económico, ¿no? La economía social de mercado, defender la libre empresa, defender a la familia, ir contra el terrorismo. En este último quinquenio, ¿no estarías de acuerdo que ha habido un cogobierno con Dina Boluarte? No. ¿No lo lees tú así? No, las porque lo que mostrado, ¿no? le está costando al fujimorismo, lamentablemente, haber defendido la estabilidad democrática. Porque nosotros no pusimos a Dina, no las pusieron a Dina. Pero ella era la vicepresidenta. ¿Y qué dice la Constitución? El problema es que aquí estamos acostumbrados a tirarnos a la Constitución con el momento que nos dé la gana. No puede ser. Para darle estabilidad al país, tú tenías que seguir apoyando a esa señora que no se dejó apoyar. Ojalá hubiera hecho las cosas mejor, pero cometió errores garrafales. Todos estamos de acuerdo con eso, pero la lectura del ciudadano... Pero no, es que si no tú, más convulsión social, más problemas, de otra vez, o sea, lo que ha habido ahora último, tal vez se hubiera adelantado. No sé hasta qué punto hubiéramos estado preparados para eso también. Ahora, ¿qué opinas de que hay un sector de gente que está diciendo que de salir en libertad Montesinos quisiera ser un actor político? Ni idea. Porque salga o no por las vías legales con las que podría salir. Ya le toca, creo, ¿no? Le va a tocar. Le va a tocar en algún momento. Bueno, si no está inhabilitado y está en libertad de hacerlo, tiene todo el derecho. Sí, recobra sus derechos plenos, ¿no? Así es. Ahora, ojalá que la inteligencia, porque nadie le puede negar que era inteligente, pero también fue inteligente para otras cosas, lamentablemente. Y entonces, que quiera postular, no quiera postular, participar, estaría en su derecho. Sí,
Pero, o sea, él la manda, el otro día entrevisté a su abogada acá y contaba que es muy habitual que él mande decir que él tiene la receta para acabar con la inseguridad, que él sabe cómo hacerlo ahorita. Y eso es suficiente para que mucha gente sintonice con él electoralmente. Sí, yo he escuchado a mucha gente que me decían eso, pero nos costó bastante a nosotros. Claro, por supuesto. Nos costó muchísimo. Innegable. Innegable. Sí. Te doy la última palabra. Bueno, agradecerte a ti y hacer un llamado a nuestra población para que en este próximo proceso electoral no se vayan a la playa, no se vayan de paseo, no se tomen la libertad, hagan el esfuerzo de votar por alguien, y ese alguien que ojalá siquiera lo estudien para saber quién es, de dónde viene, cómo se comporta. Luego vienen los arrepentimientos, pero ya es muy tarde para nuestro país, no podemos darnos ese lujo. Luego Que ojalá los partidos también elijan a los mejores. viene que me pongo las zapatillas, que lo saco con una marcha. Yo lo dije la semana pasada, pero indignado, ¿eh? Porque yo conozco gente cercana que me decía, no, a mí nadie me va a quitar mi domingo, yo pago mi multa y se acabó. Sí, yo pago mi multa y tranquilo, nadie me quita el domingo. Y luego tienes a un país desangrándose. No, y son los mismos que llevaron a Castillo, son los mismos que llevaron a Dina, que ahora reniegan, ¿no? Son los mismos que llevaron a esta señora que se ha hecho cortar las uñas de los pies, Sí. ¿no? Y ahora dicen, ay, qué asquerosa la señora, que aquí, que allá. Son ellos los que defendieron al bloque magisterial. Y ella es de la facción bien cercana a Castillo, ¿eh? De la Así más es. cercana, porque eran Así del es. magisterio. Que reaccionen, reaccionemos, peruanos, reaccionemos ya. Ok, bueno, gracias por venir. No tienes por qué.